buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando el día de hoy. Bienvenido al capítulo 7. ¿Sí es el 7? Sí, el 7 de Chati Amo. Muy bien. Hoy, adivinen quién me acompaña. Sí, la bebé de luz. Oli, bebé, creo que ya me voy a quedar de cabecera. Sí, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar de cabecera y ya cuando él tenga invitado, pues estamos los tres. Ándale. Ya definitivamente. Me parece perfectamente bien. Porque es que, ¿sabes qué? Lo malo es que la gente es vive ocupada. Sí, es un poco complicado tener. Vive ocupada y mis Y tu agenda días también. de grabación son variados, entonces, Muy apretados. entre que preparo el tema y entre que elijo quién pueda venir, pues Se está te va la cañón, ¿no? semana, gorda. Se me va la vida. Así es, efectivamente, pero para mí un placer estar nuevamente aquí contigo compartiendo ya el capítulo 7 El capítulo 7 ya, de gorda. Chatiamo. Que la verdad no es por nada, pero el pasado Nos fue muy bien, a pesar de tu miedo. A pesar de que yo me estaba miando y cagando aquí por el miedo. Efectivamente. Yo creo que por eso les gustó, gorda. Que me tenías aquí sufriendo. Ay, cuidado, Ay, no te vayas a caer. definitivamente. No, es que moví ¿El qué, gorda? los audífonos, Ah, ya. entonces ya no oigo ni más. Pero ahí ya... O sea, si nosotros sí nos estamos escuchando, yo no nos oigo. ¿Pero por qué no? Ahí está. Ahí está, ya estamos. nos escuché, porque si no después siento que pues no estamos grabando. Así es, pues a ver, gorda. Ay, no, hoy sí, no, ¿desayunaste algo con aguacate, huevo? No, gorda. Me da Aguacate gusto o huevo, porque no. vas a hacer coraje. Mucho coraje, Sí. bastante coraje, de verdad. Sí, te van a, o sea, Voy a odiar a la gente. este tema es de esos de los que te dan ganas de buscarlo y arrancarle los dos con los que nació. Maldito desgraciado hijo de... Exacta mismo. Pues, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a hablar, hoy te voy a contar, muy a Ajá. mi estilo, como cada capítulo, la historia de Joseph Fritzl, mejor conocido como el monstruo de Amstetten. El monstruo de Ámsterdam. Amstetten. Amstetten. Es otra ciudad. Ah. Ahí queda, mira, llegas ahí al Ámsterdam, tú Ey. agarras el primer semáforo, Ajá. izquierda, ahí. Y Vas ahí a dice Amstetten. Bienvenido al Amstetten. Bienvenido al Amstetten. Hoy te voy a contar la historia de este hombre Pinche monstruo. y lo que hizo con su hija Elizabeth. Con su hija. Con su hija Elizabeth. Ahí te va. Ok. Vámonos porque para luego, ¿qué crees? Es pronto. Para luego es tarde, pues para luego es pronto. ¿No? Yo no le quise aquí inventar, a ver qué salía. Para luego es tarde. Elizabeth, hija de este muchacho, Sí. de este señor. Ajá. ¿Qué pasa con ella? Elizabeth sufrió más de 3,000 violaciones. ¿Qué? Y partos en un sótano oscuro y lleno de ratas y suciedad. ¡Qué asco! Atada a una pared, con techos bajos, en medio de torturas e inanición. Todo esto realizado por Joseph Fritzl, su propio padre. What the fuck? Sí, ya, fue toda la historia. Gracias. Ya, gracias, Qué amable. impactante. Qué penitente estás, de veras, ¿eh? Pues para a ver, empezar, espérate. Dime, ¿Cuántas violaciones? más de 3,000. ¿Más de 3,000? ¿Cómo pudo aguantar más de 3,000? Ahorita, oye, el cuerpo aguanta. Ella se tomó muy en serio. No me digas que hasta se el cuerpo enamoró. aguanta. No, hasta eso no. Bueno, al menos hasta lo que está documentado, no. ¿Qué te parece si para empezar te cuento un poquito de dónde viene este señor? Me parece perfecto. Joseph. Venía de una familia muy pobre, de un padre infiel, y debido a esto la mamá de Joseph corre a su padre después de estas infidelidades cuando él tenía 4 años. Cabe destacar que Joseph creció durante la época nazi. Lo describen como un chico inteligente en la escuela, pero muy solitario. Incluso sus compañeros, hay muchos que dicen que era muy solitario y llegó un periodo de su vida durante la adolescencia en la que él cambia, empieza a hacerse un poquito más social y es cuando le empieza a ir muy bien en la escuela. Cuando termina sus estudios, empieza a trabajar como ingeniero.
en una fabriquita que estaba pues por ahí, ¿no? Ahí tras Lomita, no más. Mientras él trabajaba como ingeniero y después de salir con varias mujeres, porque aparte pues él tenía una seguridad impresionante, conoce a Rosemary. Antes de continuar con Desde esta el nombre, desde el nombre gorda. ya vamos mal. Desde el nombre ya estamos mal. Él describe a su madre como una mujer dura, agresiva, estricta y muy fiel a las reglas. De hecho, incluso él declara alguna vez que le tenía miedo a su madre. Sin embargo, la amaba demasiado. Cuando conoce a Rosemary, Ajá. la primer comparación que Joseph hace es: no tiene nada en común con mi madre. Ok. Era más tímida y débil. Sin embargo, había ciertas similitudes. La familia de Rosemary describe a Joseph como una persona amistosa, amable, un joven bastante divertido, cuando lo conocieron. Qué miedo. Porque después, la misma hermana de Rosemary lo describe como un hombre déspota. Incluso menciona que en una ocasión escuchó cómo le dijo a su hermana: deja de comer, ya estás demasiado gorda. Y volteó con ella, la cuñada, y le dijo: ¿y tú también? No es broma, se los dijo a las dos. Lo de deja de comer, ya estás demasiado gorda, se los dijo a las dos. Qué pinche, de veras. Si viera cómo nos trauman las mujeres que nos digan eso. Y luego, gorda. Pues cuando Rosemary tenía 17 años y a menos de un año de noviazgo, se nos casan. Santa madre de Dios, pero si ya había notado eso, ¿para qué? Y ¿Para se, qué? y se van. Incluso fíjate que la familia de Rosemary dice que ella estaba como endiosada. Ajá. Pues hacía buenas chambas, gorda, entonces. Desconozco. Dicen que ella que la tenía como Embrujada. deslumbrada. Sí. Es de esas veces que todo el mundo ve algo que está mal, menos tú. Así le pasaba a la pobre Rosemary. Ajá. Fíjate qué curioso, Elizabeth es la bebé de Rosemary. Ok, ese es otro Ajá. tema. Ese es un audiolibro que después les vamos Sí, a regalar. es lo que te estoy diciendo, que Sí, desde ahí empezamos desde ahí mal, estamos desde mal. el nombre. Pues bueno, repito, cuando Rosemary tenía 17 años y a menos de un año de su noviazgo, se casan y se van a vivir a la casa de los padres de ella, Ok. ¿ok? Cabe destacar aquí, para esto se los voy a aclarar porque es importante para el futuro de la historia. Ok. Ellos vivían tipo como en lo que es ahora departamentos, Ajá. en donde viven ahora sí que muchas personas en un solo Cuarto. edificio, vaya. Son varias familias en un solo lugar. Ah, ya. Rosemary tenía su ¿Cómo casa. se le llaman esas cosas? Es que pues digo, ¿Como vecindad? Pues es que no era meramente una vecindad porque era como una unidad habitacional moderna donde de ahora, Ya. como la Fonaví. Ajá, como la Infonavit. Ah, ok, ya, Ahí ya, vivían. perfecto. Nada más Ajá. aclaro esto porque Sí. es un punto importante para más adelante. Ok, perfecto. Se casan, ahí va todo. Y les repito, se va a vivir a la casa de ella. Ajá. El primero de los 7 hijos que tiene con Rosemary, Tuvo 7. tuvo 7, Con Tokio. nace en 1957. Ay, un año después de mi madre. Casi, ahora sí que, no, sí, 10 años después, Ajá. el 6 de octubre de 1967, este monstruo viola a una mujer del pueblo. Fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. O sea, Joseph fue detenido. fue detenido. El 6 de octubre del 67 viola a una mujer. Lo acusan, lo detienen y lo condenan a 18 meses en prisión, de los cuales él solamente pasa 12. Ok. Ya ves que estas cosas de la buena Sí, conducta ya luego sé. lo dejan salir. Este suceso fue conocido por su esposa, por Rosemary. O sea, ella fue quien lo... No, o sea, ella supo que había sucedido eso. Ajá. Él viola a alguien del pueblo. Es como si un güey violara a alguien de aquí de Ajá. León. Que no pasa. Ah, es correcto. Infelices. Y luego... Su esposa se entera del suceso. Pues imagínate, su viejo se aventó un año en la cárcel. Pues obviamente ya sabía por qué estaba ahí. Y lo perdona. Y de ahí nacen los demás chamacos.
No, mira, es que fíjate, realmente él va teniendo sus chamacos, pero ahorita vamos a O sea, llegar él al estando en punto la cárcel va importante. teniendo sus chamacos. No, nada más estuvo un año en la cárcel. Ok. Entonces recordemos que el primero de sus hijos nace en 1957. Ajá. Tiempo después, intenta violar a otra del pueblo que incluso trabajaba en la misma fábrica que él. Esta persona, esta mujer, describe, esta mujer se llamaba María, se me va a complicar el apellido porque son de esos raros, Raros. Ajá. María Neubauer. María Neubauer. 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 Ella cuenta que estaba sacando las llaves de su auto para subirse Ujú. cuando llegó Joseph, la toma por el brazo y empieza a jalonearla para someterla y poderla violar. Ella forcejea todo el tiempo, caen al piso, ella jamás se rinde, sigue forcejeando y él se rinde. La suelta le dice, la suelta, pero al momento de irse él voltea y la amenaza y le dice, algún día te cogeré. Así le dijo, hijo de puta. Y se va. Ajá. Ella menciona hasta varios documentales que se han hecho después, que ella hasta la fecha en el que hay un documental como por ahí del 2000 y algo, Ajá. en el que ella todavía dice que no puede, que sigue teniendo pesadillas y Pues, que su vida ¿cómo no no? volvió a ser la misma Después desde de que ahí. porque cabe destacar algo. Joseph era un hombre muy alto, muy fornido, y incluso la gente dice que daba miedo. O sea, tenía una personalidad que imponía bastante. Sí, de hecho ya vi una foto y sí da miedo. Ujú. Tiene cara de demonio. Es correcto. Por su parte, en su casa, no le daba dinero a su esposa. Y yo no entiendo, Rosemary, ¿qué chingo sigue haciendo ahí? Pero bueno. Su familia tampoco lo entendió. Y luego, No le daba dinero. Y su misma familia de ella, su hermana, dice que ella vivía aterrorizada claro, y que incluso él la amenazaba con encerrarla en la casa y la trataba de la chingada a la esposa. a la esposa. Ajá. No le daba dinero, le decía que ella tenía que ganarse sus cosas, o sea, haciendo las cosas de casa, ella así se ganaba la comida y todo, pero nunca le daba Dinero. dinero. Hijo de... Joseph dice, estas son palabras de él, durante sus... ¿De dónde salieron estos fragmentitos que les voy a Ajá. decir de lo que decía Joseph? De sus entrevistas tanto con el psiquiatra como de sus declaraciones cuando se descubre su delito. Su trastorno. Pues me imagino que tiene un trastorno. Claro. Siempre quise ser un buen marido y padre. Pero... He valorado siempre la decencia y la buena conducta. Él se veía como un buen marido y un buen padre. No manches. Y la conducta y el castigar significaba una enseñanza para él. Este señor con la Rosemary Ajá. tuvo 7 chamacos. Ajá. Todos Entre hombres. esos 7 está Elizabeth, Ujú. quien es la cuarta de sus hijos. Elizabeth nace en 1966. 1900. Sus conocidos y amigos cercanos de la familia la describen como una niña muy callada y tímida. Incluso dicen que recibía muy frecuente palizas por parte de su papá. Hijo. Y Rosemary, No hacía nada. la mamá, aparte que no hacía nada, siempre decía, Elizabeth no le gusta a Joseph. ¿Es en serio que decías estupidez? Sí, o sea, que no le gustaba, ella no se refería en lo físico, sino que en ese momento o sea, es como de, que le cae gorda, o sea, es normal. Es su hija, le cae gorda. Le cae gorda y pues por eso se la chinga. No manches. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que vivía así tipo como en un edificio, Ajá. donde había varias familias? Sí. En 1982, un incendio arrasa con este lugar en el que él vivía, en No. el que no solo vivía él, sino vivían más familias. Ajá. La policía siempre pensó que el incendio había sido provocado. Y el principal sospechoso Era Joseph. era Joseph. Lo detuvieron. Pero por falta de pruebas tuvieron que ponerlo en libertad. Ay, no. Solamente estuvo detenido 14 días. Cabe mencionar que la mayoría de las personas que vivían ahí decían que o pensaban que había sido él.
Después de esto, él se va a vivir a otro departamento. ¿Solo? No, igual, o sea, haz de cuenta que pasó de uno, como que yo creo que en ese tiempo estaba muy de moda vivir así, porque pasó de ese a otro departamento donde vivían Toda la más familia. familias. Bueno, él dice que después de ese incendio y el cambiarse, es donde él se le ocurre empezar a convertir el cuarto del sótano en una celda. Ok. Incluso pide permiso a las autoridades correspondientes para que le dieran, ahora sí que válgame la redundancia, la autorización y el permiso de hacer este sótano por debajo del edificio, porque cabe destacar aquí que no era su casa, o sea, era un edificio en donde él Ajá. tuvo que pedir un permiso Para hacer el para sótano. hacer el sótano, el cual se le otorgaron. Incluso Y él lo dijo exmarido, que para qué lo hizo o qué. no le preguntaron absolutamente nada. Él solamente dijo que lo quería hacer. Ajá. Él hizo solo los planos y solamente buscó ayuda para que le ayudaran a construirlo, y quien lo ayuda es el ex marido de la hermana de Rosemary. Ok. El quien en ese tiempo era el esposo de la hermana. Pero a mí me impresiona la gente porque en toda esta historia nadie preguntaba nada. O sea, nadie decía, ¿y para qué lo quieres? O sea, nadie volteaba y le decía, ¿para qué? Y cuando se les cuestiona que por qué no preguntaban, todos decían lo mismo, es que él daba miedo. O sea, y decían, mejor lo hago antes de que me se haga decía, algo. no, lo hago y ahí nos vemos. Ajá. Entonces empieza a construir esto, y después de esto es cuando él empieza a enfocar su atención en Elizabeth. Cuando Elizabeth es rescatada de todo esto que ahorita vamos a Ajá. platicar, ella declara que su padre empezó a abusar de ella desde que tenía 11 años. 11 años, no manches, pobrecita. En 1983, recordemos, ¿en qué año nació? En el Esta- 66. Exactamente, ella nace en el Tengo buena 60. memoria, Eso, gorda. Bien, eso, bien. En 1983, ¿ella cuántos años tenía? Si estamos hablando del 66. Tenía, pues, 11 gorda. En el... ¿La rescataron en el 83? En el 83 Elizabeth huye de casa. Para esta época, Elizabeth ya cuánto tenía, si nació en el 66. Ay, soy bien mala para las matemáticas, gorda. Tenía... Espérate. Ahorita te digo 15. cuántos. ¿Sí? ¿O cuántos años tenía? No, aguántame las carnes, gordita. ¿Dijimos de qué? Del 66 al 83. 1966. Para la otra me voy a recordar. Nota mental, Karime, nota mental. Ponte las 17. edades aquí. Muy bien. A los Ah. 17 años, Elizabeth huyó de casa con otra chica. Aquí cabe mencionar algo. Donde yo estuve investigando y viendo documentales, Ajá. aparentemente, Elizabeth tenía tendencias lésbicas. Ok. Porque de hecho escapa con una compañera de su escuela, Ajá. a la cual curiosamente después ya no la dejan ver. Ella escapa, se va a Viena, pero mientras estaban medio perdidas, la policía las encuentra y al ser menores de edad, La regresa. llaman a Joseph y Joseph va a Viena a recogerlas. Ajá. A partir de ahí, la amiga con la que huyó de casa no volvió a ver a Elizabeth jamás. Ok. Para estas alturas, Elizabeth obviamente se rebela en su adolescencia y Joseph dice, no obedecía reglas, así que tenía que detenerla. Y por eso la castigó. Ahí fue en el momento en el que decidió cómo terminaría de construir el sótano, en el cual nadie sabía que adentro de ese sótano iba a haber una celda. Cuando Elizabeth se le empieza a revelar, recordemos que para Joseph la disciplina era indispensable. Ajá. Y cuando ella se le empieza a revelar, él no encuentra otra forma de detenerla más que encerrándola. Y entonces es cuando él planea el cómo terminar de darle forma a este sótano, Ujú. que es incluyéndole una celda. Pero ya a los 11 años ya la había violado. Ya la había violado. Sí. ¿Una vez o ya llevaba varias? Nada más ella dice en sus declaraciones que la había empezado a violar a los 11, Ok. pero no dice cuántas veces había sucedido. Pinche ojete. ¿Y si le cortaron los huevos? Un Bueno, y año luego- después, Ajá. el 28 de agosto de 1984, Joseph Fritzl droga con éter a su propia hija y la encierra en el sótano. Y él en sus palabras dice, Ajá. yo sabía que Elizabeth no deseaba las cosas que le estaba haciendo. Yo sabía que le estaba haciendo daño. ¿Y por qué?
Pero el ansia de poder al fin disfrutar de la manzana prohibida era más fuerte que yo. Era como una adicción. O sea, veía a su hija con una manzana pues... Pero Oh, Osorio, qué asco. ¡Que no mames! ¿Estás lista para lo que sigue? Ajá. Joseph la encadenó a la pared y solamente la soltaba para violarla. En los meses que siguieron, Joseph empezó a decir que Elizabeth se había ido con una secta. Y la Porque mamá obviamente- sí que así, pues chido, se fue a una secta. ¡Qué triste De veras, ojalá vuelva pronto. No, pues ¿qué crees que hizo este vato? ¿Qué? Obligó a Elizabeth a escribir una carta en la cual ella explicaba por qué se había ido y con quién se había ido. Ajá. Entonces, por eso te digo que lo impresionante de esta historia es que nunca nadie preguntaba nada. Ajá, y todos, O pues, sea, sí. fue que, o sea, incluso en documentales grabados después, la misma gente dice, yo siempre quise preguntar, pero pues... Pero ah, pues no, pues... decían que se había ido con una secta. Ah, yo no lo creía. O sea, nadie creía nada. O sea, nadie le cuadraba la historia, pero nadie preguntó ni hizo Nada. Y la pobre mientras ahí encerrada. exactamente. Y ahora les repito, el sótano estaba abajo de este edificio en el que vivían muchísimos más familias. ¿Y a poco no podía gritar? Pues, ¿qué crees? Que le tapaba la boca. No, o sea, imagínate, es que la tenía amordazada y la tenía amarrada y la tenía muerta de miedo. O sea, Claro. aunque no le tapara la boca, ella estaba muerta de miedo. Y aparte no le daba de comer. Y entonces, pues obviamente había ahí un sótano. Obviamente, pues alguien algún día quería preguntar o tocar o lo que Claro. sea. Había más niños, había más adolescentes. Para esto Joseph dice, les expliqué que no debían tocar la puerta del sótano porque estaba electrificada y podían morir. Era mi reino, al que solo yo podía acceder. Los mismos vecinos dicen, güey, sí nos daba curiosidad, cabrón, Pero qué pero qué miedo. pinche miedo. O sea, me puedo morir porque me voy a electrocutar. No, o sea, era qué pinche miedo, déjate al electrocutar. A él le tenía, o sea, hay declaraciones de que dicen, es que él daba miedo. O sea, yo prefiero no hacerle caso porque él daba miedo. miedo. Después, ¿Tuvo más hijas o fue la única mujer? no declaran exactamente el número de quiénes eran los hijos. Ok. O sea, de hecho, siempre mencionan nada más que fue 7, pero se enfocan en Elizabeth. Desconozco si sea como por algún tipo de seguridad después Ajá, de, Sí, claro. pero solamente hablan de Elizabeth en las investigaciones. Ok. En 1993. Ay, tenía 3 añitos, bebé. Tú, Ajá, era, sí, era- un solecito y un capullito ahí venimos. Sí. Y luego... En 1993, o sea, hazte cuenta que alguien llega a la puerta de este matrimonio bien bonito, Ajá. el del Rosemary y el Joseph, Ey. y de repente fue un... Ay, a las puertas de la casa estaba Lisa, un bebé de 9 meses, ¿Eh? acompañado de una supuesta carta de Elizabeth, donde decía que no podía cuidar de ella. Fue el primero de los 3 hijos de Elizabeth que fue criada por el matrimonio, de Rosemary y de Joseph. A ver, como ya no entendí ese pedo. Llegó un hijo de Elizabeth a la puerta. ¿Quién violaba a Elizabeth? Sí, el papá. ¿De quién era el hijo? Pues del papá y Elizabeth. Él planeó todo para que apareciera ese bebé en la puerta de su casa Diciendo ¿Y que su esposa? Elizabeth no lo podía cuidar. con una cartita de Elizabeth diciendo que ella no lo podía creer, que ella no lo podía cuidar. Y Lisa es el primer bebé de 3 que cría el matrimonio como si fueran hijos. O sea, los abuelos. No, abuelo papá es que es creando. abuelo papá, abuela. Ajá, algo así. Es muy raro. Bueno, Es que es abuelo papá, abuela madrastra. claro. Es una situación bastante extraña. Y pues A de ver. repente iban apareciendo en la puerta un niño Otro y niño, luego otro. casual. Obviamente pues todo el mundo empezó a hablar mal de Elizabeth Ajá, porque pues ella quedaba como la mala madre, claro. como la que, ay güey, pues, está teniendo hijos y va y los abandona. Y los deja porque no cierra las piernas Es y todas estas correcto, cosas, ¿no? todas esas cosas Luego que lo casi en- no se dicen. Ajá, y ya sé. Como si la culpa fuera de una. Incluso hay un amigo de la familia muy cercano de nombre Paul, porque que después le hace el comentario de, oye,
vas a parecer guardería, gordo. Ajá. Porque el 1994 aparece en la Puerta Mónica y el 1996 aparece el tercer bebé, Alexander. 2 mujeres y un hombre. Todos con la misma mensaje, con la misma Dinámica. carta, la misma dinámica. Entonces ahí es cuando el amigo le dije, oye, pues te vas a hacer guardería, búscate a la morra y dile que pues que ¿Qué haga pedo? algo, ¿no? Ajá. Que pedo. Las cosas ya empezaban a tornarse extrañas. Como que ya empezaban a sospechar. Sí. El vecino, que vivía exactamente arriba de donde estaba construido el sótano, Ajá. ¿A poco nunca escuchó nada? Eso es a lo que yo voy. a eso voy, le empieza a dar mucha curiosidad porque todo empieza con su perro. Empiezo a leer. Él ladraba y rascaba el piso cuando no había nada. Ok. Entonces eso a él empezó a parecer extraño. Entonces decían, pues es que algo pasa ahí, porque aparte se escuchaba un golpeteo constante. Y cuando ellos le preguntaban a Fritzl, pues ¿cuál crees que usaba? La vieja y confiable. Ah, son las cañerías. No, No, pues es son las ratas que hay allá abajo. la cañería que la arreglaron y es pues lo que se oye el golpe. Ay, pero es la cañería. Claro. Y como siempre a lo largo de esta historia, nadie preguntaba más. nada. ¡Qué padre! Sí, están como los babosos que se iban a las fiestas de John Wayne Gacy. Ándale. Y que nadie preguntaba Huele nada. bien- Decía, apesta horrible, pero está bien chida la fiesta. Huele bien culero. No, pero está bien bueno el chupe. Claro. Hazte de cuenta que sí era igual. El mismo caso. Dice que son las cañerías. ¡Ay, qué chido! Y luego, gorda, entonces, así, ¿ahí cuánto tiempo ya lleva encerrada? Ahí te vamos. A lo largo de los 24 años que Elizabeth estuvo encerrada, ¿24 años? vivieron alrededor de unas 100 personas en lo que son los pisos de arriba, Ajá. algunas obviamente arriba del ático. A ver, ¿ella la encerró en qué año dijiste? Y ninguno vio absolutamente... Ahorita te voy con las temporalidades. Ok, gracias. Nada. En los 24 años, nadie vio nada. O sea que ella la liberaron a... ¿Cuántos años tenía? 30 y algo, ¿no? Ahí vamos. El 18 de abril de 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, Alexander y Michelle. Michelle murió a los 3 días. Oh, ¿Y sabes qué hizo con el cuerpo? se lo comió. No. Pues dijo, mira, sí hay un horno aquí en la casa, permíteme. Lo incineró y las cenizas las esparció por el jardín. ¿Qué? Y nadie volvió a preguntar. ¿Es neta? Quemó el cuerpo de un bebé en el horno. Ya ves que, obviamente Ajá. son lugares muy fríos. Ya ves que Claro. tienen como un horno para Sí, crear sí, sí, calefacción sí. a todo. Lo arrojó ahí. Chingue su madre. Y las Una cenicitas. arenita más que dijeron. Y las cenicitas las puso en el... No, es puro abono, vecina, puro abono. No mames, no mames. Y la gente seguía sin preguntar nada. No manches. Pero yo todavía me sorprendo qué pedo con la mamá. O sea, así de fácil dijo, pues ya se fue, bye, no la voy a buscar, no voy a ver nada. Y lo Los impactante, hermanos. de esta historia es que la mamá no figura. No, para nada. Para ¿no? nada. O sea, nada más figuró para procrearlos. Fue Nada todo. más. En 1998 ya nos acercamos a que la liberen. En 1998, Joseph y su mejor amigo, del que ya habíamos hablado, Ajá, Paul, se va de vacaciones un mes a Tailandia. Para este entonces, Elizabeth ya llevaba 15 años encerrada Ya nos estamos acercando, no manches. y ya había dado a luz 7 veces. Es decir, Joseph y Rosemary tenían a 3 Ajá. Y 4 que murieron. y ella tenía, a 4. De esos 4 recordemos que muere Michelle. Michelle. Alexander vive con Joseph y con Ajá. Rosemary, entonces le quedaban 3 3. que vivían con ella en el sótano. Para esas alturas, Elizabeth vivía en ese sótano con 3 de sus hijos. No mames. Él se va de vacaciones a Tailandia y su mejor amigo Paul, después de que se entera del caso, él recuerda este viaje y recuerda cómo este güey estaba acostado en la arena mientras alguien le daba masaje
Y Paul dice, no me imagino cómo él estaba ahí acostado, teniendo a su hija y a sus hijos nietos, en un sótano. Así es, con esa tranquilidad. Sí, él dice, no me lo puedo explicar. Aquí pasa algo que le llama la atención a su amigo, pero aún así no dijo nada. ¿En ese momento cuando estaban en el viaje? Cuando estaban en el viaje. Se pasan a lo que todos cuando vamos de vacaciones, gorda, se pasaron a chacharear, a ver qué encontraban. Ajá. Y le dice, oye, pues cómprate algo para tus chamacos, ¿no? Para tus hijos, pues tienes un chingo de escuinclas allá. Y entonces él le dice, no necesito nada. Gracias, así estoy bien. Entonces le dice, oye, pues para tu vieja, para tu jaina, para tu Ajá. morra, Ey. para tu enamorada, llévale algo. Y él dice, ay, ¿qué le compro? Si ya tiene todo lo que puede necesitar. Incluso me Ajá. tiene a mí. Bueno, no, eso último no lo dijo, Ajá. pero me imagino que lo pensó. Bueno, lo que dijo que ¿qué le compro que ya no tiene Ajá. nada? Eso sí lo dijo. Lo de Ok. me tiene a mí fue lo que yo inventé. Ok. En ese momento su amigo, incluso está el video, él está videograbando así como que la tiendita así de ta 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 tara. Ajá. Y entonces ahí ve que él pide un vestido que es claramente Que no es para su esposa. muy chiquito para su esposa. Ajá. Una medida muy pequeña. Y entonces, pues el amigo le dice, oye, pues eso no le va a quedar a Rosemary. Y el único que dice es para mi novia. ¿Para tu novia? Así dice, es para mi novia. Y le dice, apaga la cámara. Y bórralo. Pero fíjate, todavía el amigo, y esta es voz del amigo, él lo declara. Ajá. Yo apagué la cámara y cuando me dijo que para su novia, yo dije, en todos los matrimonios pasa. Ay, no puede ser. ¿Es en serio? Sí. Y fue de, Pues total, chingón. total, tiene novia. Ajá. Pues dice, total, los hombres así se la viven, ¿no? Con un chingo de viejas. Es correcto. Pero bueno, No mames, no mames, no mames. llega el mes de febrero del año 2008. 2008. La primera hija de Elizabeth, Kristen, quien ya tenía 19 años. No. Es decir, esa niña, La primerita. la que primerita, tenía 19 años viviendo en ese sótano, en esa inmundicia, sin comer bien. Espérate, ¿la primera? La primera, porque la que les llevó a la puerta no era la primera. Ah, yo pensé que era la primera. Su hija mayor vivía con ella, que era se llamaba Kristen, ¿Y también la violó? y tenía 19 años. No, él nada más violaba a Elizabeth, o al menos hasta donde está la investigación y el registro, él solamente violaba a Elizabeth. ¡Qué hijo de puta! Y no le... Bueno, En no- el 2008, cuando Kristen ya tenía 19 años, se enfermó. Ajá. Sufría de ataques de parálisis y muchos desmayos. Cuando la vio Elizabeth tan mal, le suplicó a Joseph que la dejara salir nada más a Kristen para ir al médico. Claro. Y Y ahí es donde comete el primer error. el último. Entonces él planea y dice, ¿qué puede salir mal? Pues total. Aquí tenía entonces, ¿cuántos años tenía el estúpido de Joseph? Ahorita hacemos la cuenta. Ok. Porque sí ya era... Sí, ya ya era un era viejito, un señor el hijo de de edad. la chingada. Y luego... Mira, vamos a hacer la cuenta. Joseph nació en... Mira, vamos a googlearlo porque no anoté aquí en mis anotaciones. Joseph Fritzl. Ajá. Él nace en el 77. Ah, no. No, en el 77, no. No. Estaba leyendo lo del caso. Espérame. Oye, es que Nace como en el 50 y algo, ¿no? Él tenía ya 74 años. Ya tenía 74 años. Cuando esto pasó, él ya o sea, ya en este momento que llegamos de la historia, Él tenía él tenía 74 años. Y todavía podía el hijo de la chingada. Entonces, Perdón por las maldiciones. sí. Joseph dice, ¿sabes qué nunca me ha salido mal? Que me escriba una cartita. Le pide que le escriba una nueva carta, Ajá. la cual te diré textualmente que decía, Ok. por favor, ayúdenla. A Kristen le dan mucho miedo los desconocidos. Nunca ha estado en un hospital. Si hay algún problema, por favor, comuníquenselo a mi padre.
Es la única persona a la que ella quiere. Kristen, por favor, aguanta hasta que nos volvamos a ver. Volveremos pronto por ti. Eso decía la nota. Ok. Los médicos atienden a Kristen, pero cuando se dan cuenta de que ella no tenía registros médicos, Nada. no tenía nada que respaldara su identidad, es cuando empiezan ellos a sospechar. sospechan. Claro. Y gracias a los médicos descubren que había una mujer en aquel sótano. Ay, ¿por qué? A ver, ¿qué le preguntan a Kristen o qué? Hasta donde están las investigaciones no ahondan mucho, o sea, creo que es que nada más le preguntan a Kristen en dónde estaba y ella solamente describe el lugar el que ella había conocido siempre. Claro. Aquí es cuando ellos deducen y pues obviamente al conocer que él tenía un sótano, Ajá. no se necesitó ser un súper genio. inteligente, claro. Y el 19 de abril del 2008, al fin las puertas de este sótano se abren para Elizabeth. Después de 8,516 días, sale y vuelve a ver la luz del día, junto con los 2 hijos que le quedaban, Stefan y Félix. Salen y ellos conocen la luz y ella vuelve a ver la luz después de haber estado encerrada 24 años. No te pases de lanza. Torturada, violada por su padre y dando a luz. En total, ¿cuántos tuvo? 7. Se murió 1. 3 vivían con su papá y con su mamá y los otros 3 vivían con ella. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿y la mamá qué pedo? Pues fíjate, ahorita que lo mencionas, Rosemary, la madre de Elizabeth y en ese entonces esposa de este señor, fue incluso durante un tiempo investigada por la policía ante la posibilidad de que estuviera involucrada con su marido y que ella estaba totalmente consciente de la situación de su hija. Sin embargo, al parecer, ignoraba dónde estaba su hija por completo y lo que había ocurrido con ella. Cuando encerró a su hija, Joseph Fritzl había obligado a Elizabeth a escribir esta carta. Por lo tanto, para ella había sido más que suficiente. Además, hacía hincapié en que no fuera buscada. En cada una de estas cartas que le obligó a escribir a Elizabeth, pedía no ser buscada. Y en lo que respecta a sus nietos, habían llegado de la misma forma, bajo las cartas y la premisa de que Elizabeth no podía mantenerlos. Desde que se destapó el caso, Rosemary no ha vuelto a comunicarse con su marido ni le han visto nunca en prisión, estando en la actualidad divorciada de él, y hoy en día realiza visitas periódicas a su hija y a sus nietos. Eso es en la actualidad, pero se dice que vive en la completa miseria. La mamá. Rosemary. A ver, y los otros hermanos, ¿qué pedo? Nunca se habla de ellos. Es algo muy curioso porque en toda la investigación, tanto en los documentales como en lo que hay en línea, nunca hablan de los hermanos de Rosemary. O sea, nada más se sabe que hay otros 6, pero no se habla nada de ello. Y el estúpido de Joseph ya está muerto. Ahí vamos para allá. ¿Cuál fue el dictamen psicológico para este imbécil? Señor? Las características del caso podrían hacer pensar que se están ante conductas relacionadas con algún tipo de desorden mental. Obviamente. Es necesario tener en cuenta que en ocasiones determinados crímenes pueden llegar a realizarse en estados de alteración de conciencia en la que el sujeto no es consciente de sus actos debido a alguna enfermedad, tal como es alguna psicosis o la esquizofrenia. Ello requeriría internamiento psiquiátrico, pero dependiendo de la situación podría llegar a ser o no imputable penalmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdas el caso de la hiena de Querétaro? Sí. A ella se le imputó psiquiátrico porque decían que estaba bajo un brote psicótico. Sí, porque de hecho ella no se acuerda de nada de lo sucedido, pero el otro sí es consciente de lo que hizo. Ahí vamos. Ahora sí que a determinar el estado y facultades del sujeto, Fritzl fue sometido a diversas sesiones con un psiquiatra. El resultado de dicho examen refleja que el monstruo de Amstetten no padece ningún tipo de patología mental. O sea, fue decisión propia. Que nuble su capacidad de juicio, siendo totalmente imputable y consciente de sus actos y las implicaciones de esto.
de estos. A pesar de ello, sí se le observaron falta de empatía, vinculación emocional, así como tendencias sexuales sádicas. Ajá. Todo ello junto al conjunto de actos, declaraciones protagonizadas por el propio individuo. Él mismo declaró: yo nací para violar. Así nada más, de a huevos. Por lo cual se le implica la existencia de una psicopatía o sociopatía. Es decir, sí está enfermito de su cabeza, sin embargo, Es consciente no de... implica que haya sido a base de esto por lo que él haya cometido esos delitos. Y ahorita está en la cárcel. Y por último, el caso del monstruo de Amstetten fue llevado a lo largo de marzo del 2000 del año 2019. Durante el juicio, Joseph fue acusado de los cargos de secuestro, violación, incesto y esclavitud, así como de asesinato en relación a la muerte de uno de sus hijos con Elizabeth. Michael, es decir, de este bebecito al que él cremó, Ajá. fue acusado de asesinato. Ok. Qué bueno. Inicialmente, Joseph rechaza los dos últimos cargos, es decir, el de esclavitud y el de asesinato. ¿Pero qué crees? Pero de todos modos me dijeron, te callas, cabrón. Eso Terminaría reconociéndolos. ¿Cómo? ¿A los hijos? Es decir, él sí mató, o al menos él se declara culpable ante el asesinato de Michael, el bebecito gemelo de Alexander. El veredicto final del jurado fue culpable de todos los cargos Claro, no me vayan a salir con que siempre no. y condenado a cadena perpetua en un centro psiquiátrico. Es decir, estará encerrado de por vida. No sé si haya muerto, eso no me metí a investigarlo, pero creo que no. Afortunadamente todavía no está muerto y sigue viviendo en la inmundicia. Maldito. Pero sí le hubieran cortado los huevos. Es más, yo lo que hubiera hecho, lo hubiera violado al hijo de la chingada para que sintiera lo mismo. Lo hubiera violado 4,000 veces para que se le duplique. Es más, deberían de haber sido 6,000 para que se le duplicara al hijo de la chingada. Ay, cabrón. Perdón. Déjame ver. Me enojé. Pues bueno, para nuestra muy buena suerte, sigue vivo. Sigue vivo, actualmente tiene 84 años y sigue recluido en el hospital psiquiátrico cumpliendo esta condena. ¿Y entonces Elizabeth cuántos años tiene ahorita? Actualmente nació, ¿qué? En el 66. Es que de hecho te cuento, para dar cierre al tema. Elizabeth después cambiaron de nombres, hubo un cambio de identidades para protegerla a ella y a... Ya las bendiciones. Y a sus hijos, claro. Sí, o sea, se les dio como otra identidad. Tiene 53 años. Ahora sí que se dice que durante esta condena es una prisión que se llama Stein, Ajá. que también funciona como psiquiátrico, y se dice que ya está comenzando a manifestar un deterioro cognitivo en el cual creen que ya está en un inicio de demencia senil. Y respecto a Elizabeth y sus hijos, a lo largo de todos... ¿Eso quién, el viejillo? Sí, Joseph. Y en lo que respecta a Elizabeth y a sus hijos, se dice que psiquiátricamente han ido evolucionando y si bien siguen el tratamiento psiquiátrico, poco a poco los hijos, ahora sí que las edades de los hijos de Elizabeth van entre los 24 y los 10 años. ¿Y no tuvieron ninguna enfermedad? Han estado constantemente, biológicamente no, nada más los psiquiátricos. Lo emocional. Lo emocional. Se han ido adaptando a la nueva vida, porque imagínate, pues es a los que vivieron todo el tiempo Sí, claro. ahí no conocían otra cosa. Ajá. Y se les cambió la identidad para evitar interferencias por parte de los medios de comunicación y tratar de que tuvieran una vida, entre comillas, lo más normal posible. Ajá. Y por su parte, Elizabeth, su recuperación ha sido muy buena e incluso ya se ha planteado que las visitas al psiquiatra se vayan espaciando todavía más. Y aparentemente, incluso ya hasta podría empezar a vincularse emocionalmente. ¿Con más personas? Con un hombre. Se dice que se le ha vinculado emocionalmente con uno de sus guardaespaldas. Ándale. Esa es la actualidad. Así que te dije que qué bueno que no habías comido
Que qué bueno que no habías comido aguacate. Pero no mames, qué hijo de puta. Porque esa es la historia del monstruo de Amstetten. Ese sí lo hubieran matado ya. Joseph Fritzl. Bueno, no, porque matado es hacerle un favor. Eso sí. Los invito a que si quieren ver tanto imágenes, así tal cual lo googleen, Joseph Fritzl. También voy a subir ahí a mi Facebook algunas fotitos y ligas para quien guste ver el documental o documentales completos. Hay muchos, se van a dar lujo en YouTube viendo los documentales de este animal. Pero en cuanto vean su foto, bueno, Anilú desconocía el tema y en cuanto vio su foto dijo, este güey está loco. Sí, se veía, o sea, se le ve cara de demonio, de maldito. Así es. No manches, pero 24 años, su propia hija. Así es. Eso es no tener madre. Te tengo aquí ya el dato de los hijos. Ajá. Sus hijos fueron Elizabeth, Kerstin, Stefan, Ulrich, Michael, Lisa, Mónica, Alexander, Doris, Rosemary Jr., Harald, Félix, Joseph y Gabriela. Ahí ya van incluidos los que tuvo con Elizabeth. Con Elizabeth. Sí, porque los que tuvo con Elizabeth que también son sus nietos, es Kristen, Stefan, Michael, Lisa, Mónica, Alexander y Félix. Ahí están. No, man, pues, en total se aventó. Pues en total 14. Tiene 14. Hijo de la chingada. Ahí está. Nada pero más. Lo más extraño es que ninguno salió enfermo por la cercanía de lo de la sangre. Bueno, fíjate, después buscamos eso porque realmente también se dice que incluso ese es un tabú, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Recordemos que en la historia, por ejemplo, los egipcios tenían relaciones así, los padres con sus hijas, y decían que era con la intención de mantener pura la sangre, y pues no se sabe de muchas malformaciones biológicas. Pues sí, puede ser. Tienes toda la razón, gorda. Pero pues bueno, eso es toda algo la razón que nunca vamos a saber, ¿verdad? No manches, qué pedo. Ahí está la historia del monstruo de Amstetten. Joseph Fritzl los invito a que vayan a buscar, si quieren saber más de este señor, a que me manden mensajitos, porque el público lo pidió, gorda, y vamos a hacer segunda parte de La Mano Peluda. Sé, bebé. Pero eso es ya regresando el año, que se queden con las ganas. Sí, cálmense, sería muy pronto. Sí, ya en la semana les estaré dando previas de qué vamos a hablar la próxima semana. Y si alguien quiere venir a grabar podcast, nada más que me escriba y con todo gusto aquí lo recibimos. Excelente, bebé de luz. Muchísimas gracias, gorda. Al contrario, bebé, todo un placer. Sí te hice pasar coraje, ¿verdad que sí? Sí, yo la verdad sí le quiero cortar los huevos. Ahorita mismo me quiero ir para allá. Y lo buscas. Lo busco. Disculpa que viene a cortar los huevos al Fritzl. Sí, me vale madre lo que me diga, yo se los corto. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon una semana más en este 7º capítulo de Chateamo. Sí, bebé de luz, muchas gracias. Y pues les recuerdo que cada jueves yo los busco y les hablo al oído, preguntándoles, ¿chateamos?